Las Vegas. Esta maldita ciudad. La odiaba, siempre la había odiado, pero Mariana había insistido. Un viaje de aniversario, lo había llamado, mostrando esa sonrisa, la que solía pensar que era solo para mí. Ahora, de pie en medio de este agujero infernal dorado, con el estómago lleno de whisky, lo sentí, esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. No debería haber estado aquí. Debería haber estado arriba, desmayado en nuestra suite de precio excesivo, dejando que el alcohol hiciera su trabajo. Pero algo me había arrastrado hacia abajo, una fuerza enferma e invisible me guiaba a través del laberinto de este grotesco palacio del pecado, más allá de las máquinas tragaperras que vomitaban cantos de sirenas, más allá de las mesas llenas de hombres que agarraban sus últimos dólares como si fueran cuerdas de salvamento. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a la sala VIP. Lo único que sé es que, en un segundo, estaba buscando otra bebida y, al siguiente, estaba mirando fijamente el escenario, con el corazón latiéndome en los oídos y la respiración atrapada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Y allí estaba ella. Mariana. La esposa a la que había besado para despedirme hacía menos de 2 horas, camino de su supuesta cita en el spa. Solo que no iba envuelta en una bata blanca, con el pelo recogido en una de esas ridículas toallas. No. Estaba de pie bajo luces doradas, envuelta en nada más que escándalo y vergüenza, con los ojos rodeados de algo que no era exactamente miedo, pero tampoco estaba lejos de él. La voz del locutor se deslizaba por los altavoces, viscosa y teatral, goteando con el tipo de diversión que se obtiene al ver a los hombres destrozarse unos a otros por algo que pueden comprar. Caballeros, deleiten sus ojos con la atracción principal de esta noche. Una experiencia única en la vida, garantizada para satisfacer incluso los gustos más refinados. Una mujer de sofisticación, de gracia, de aventura. Las risas resonaron por la sala. Los hombres se inclinaron hacia adelante, depredadores, ansiosos. Los billetes cambiaron de manos. Los números se lanzaban casualmente, como un hombre que puja por un puto cuadro, un coche, una botella de whisky escocés raro. Me zumbaban los oídos. Mi visión se nublaba en los bordes, como un túnel, oscureciéndose, estrechándose en su rostro. La forma en que apretaba los labios. La forma en que le temblaban los dedos contra la fina tela que se aferraba a su cuerpo. La forma en que se negaba a mirar hacia arriba, a escudriñar a la multitud, porque ya sabía lo que vería. Sabía que yo estaba allí. Algo caliente y amargo se me metió en la garganta. Lo tragué, saboreé bilis y rabia. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mis palmas, pero no podía moverme. No podía respirar. No podía hacer una maldita cosa excepto mirar cómo los números subían, mientras los buitres se comían los huesos. Y entonces, oí su voz. 100.000. Era suave. Seguro. Familiar de una manera que me revolvió el estómago. La multitud se abrió lo suficiente para que lo viera. Sentado allí como si fuera suyo, como si esta fuera solo otra noche de martes para él. Carlos. Su maldito hermano. Sonreía con aire de suficiencia. Como si esto fuera una broma privada, como si yo no estuviera allí, viendo cómo mi mundo se derrumbaba en tiempo real. Podía oír cómo me latía el pulso, ahogando los murmullos, los susurros, las risitas enfermizas de los degenerados que me rodeaban. Tenía la boca seca. Los dientes me castañeaban tanto que pensé que podrían romperse. Carlos. El hombre que había pasado la mayor parte de una década dejando claro que yo no era lo suficientemente bueno para Mariana, que no estaba capacitado para respirar el mismo aire que su familia, para sentarme en la misma maldita mesa. Y ahora aquí estaba, comprándola, haciéndola suya, reclamando su propiedad de la manera más perversa y humillante posible. El mazo golpeó el podio. Una finalidad. Una sentencia dictada. Un puto clavo en mi ataúd. Vendido. El estallido del mazo aún resonaba en mi cráneo, rebotando en el interior de mis costillas como una bala que nunca encontró su salida. La habitación daba vueltas, pero no por el whisky.
No por el hedor del exceso que flotaba en el aire como el fantasma de cada mala decisión tomada bajo las luces de Las Vegas. No, era algo más profundo, algo podrido que se abría camino desde mi interior. Una enfermedad, una rabia, una traición tan intensa que me picaba la piel, me hacía rechinar los dientes, me retorcía los puños hasta el punto de aplastarme los huesos. Mariana. Mi mujer. Vendida. ¿Y el cabrón que la compró? Su propio hermano. Carlos sonreía con una sonrisa de mierda. Esa misma sonrisa de mierda que había tenido desde el primer día que lo conocí, desde la primera vez que me estrechó la mano con dedos demasiado flácidos como para confiar en ellos. Sus ojos se posaron en mí como si me estuviera desafiando, como si quisiera ver si me derrumbaba, si me rompía, si le daba la satisfacción de montar una escena delante de los bastardos sonrientes con sus bolsillos sin fondo y sus almas vacías. Debería haberle cortado el cuello. Debería haberlo sacado de su asiento y haberle borrado esa sonrisa de la cara a golpes hasta que sus dientes quedaran esparcidos por el maldito suelo como dados rotos. En lugar de eso, hice algo peor. Me quedé allí. Dejé que pasara. No porque fuera débil. No porque no quisiera destrozar este lugar hasta que no quedara nada más que escombros y arrepentimiento. Sino porque no era el momento. Todavía no. No iba a perder delante de esos chacales, no iba a dejar que me vieran sangrar antes de tener mi cuchillo en el lugar adecuado, antes de estar listo para clavarlo profundamente. Carlos se levantó lentamente, ajustándose los gemelos como si acabara de cerrar un trato comercial en lugar de pujar por su propia carne y sangre. Mariana no se movió. No lloró. No se resistió. Tenía los hombros rígidos y la barbilla alta, pero esos ojos, los que solían ver a través de mí, los que solían reír en las tranquilas mañanas cuando nada más importaba, esos ojos estaban muertos. Vacíos. Agotados. Algo en mí se resquebrajó. Carlos se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida como si tuviera un lugar mejor donde estar, y fue entonces cuando la mirada de Mariana finalmente se alzó. Por primera vez, me vio. Me vio de verdad. Me gustaría pensar que había vergüenza en esos ojos. Culpa. Algún atisbo de remordimiento enterrado bajo las mentiras que se había estado contando para que esto estuviera bien. Pero todo lo que vi fue miedo. No de Carlos. De mí. Bien. Lo seguí hasta la salida, mis pies se movían antes de que tomara la decisión. La habitación se difuminaba en los bordes, mi corazón golpeaba contra mis costillas, mis puños se apretaban hasta que las uñas se hundían en mis palmas. Caminaban como si fueran los dueños del lugar. Como si esto no fuera la cosa más enfermiza que jamás había presenciado. Como si mi matrimonio no se estuviera quemando en tiempo real y ellos estuvieran sosteniendo la cerilla. Me quedé lo suficientemente lejos como para mirar. No lo suficientemente cerca como para que me vieran. Todavía no. Carlos la guió a través del casino, pasando por las máquinas tragaperras que vomitaban sus cantos de sirena, pasando por hombres desesperados que perseguían pérdidas de las que nunca se recuperarían. Mariana no habló. No se dio la vuelta. Se movía como un fantasma, como algo que ya había dejado su cuerpo atrás. Llegaron a los ascensores. Las puertas se abrieron. Carlos puso su mano en la parte baja de su espalda, casual, familiar, repugnante, y la guió hacia el interior. Las puertas se cerraron deslizándose. Me quedé allí, mirando mi propio reflejo en el metal, apenas reconociendo al hombre que me devolvía la mirada. Entonces me moví. No hacia el ascensor. Todavía no. Primero, necesitaba algo más fuerte que el whisky. Necesitaba la verdad. El conserje fue fácil. Unas pocas palabras bien dichas, unos billetes intercambiados bajo la mesa y, de repente, tenía un número de habitación. Último piso. Ático. Por supuesto. Carlos nunca hacía las cosas a medias. Si iba a cometer algo tan impío como esto, lo haría con vistas. Tomé las escaleras. No confiaba en mí mismo en un ascensor, no confiaba en la rabia que bullía bajo mi piel,
No confiaba en que no atravesaría las malditas puertas antes de llegar a la cima. Cuando llegué al piso del ático, mi pulso era un tambor de guerra en mis oídos. Mis dedos se movían nerviosamente a mis lados. Me detuve frente a la puerta, la miré fijamente como si pudiera mirarme a su vez. Entonces llamé. No suavemente. No educadamente. El tipo de golpe que decía, abre la puta puerta antes de que la arranque de las bisagras. Hubo silencio. Luego pasos. Lentos. Medidos. Decididos. La puerta se abrió lo suficiente como para revelar la jodida cara de satisfacción de Carlos. El cabrón ni siquiera parecía sorprendido. Ni siquiera intentó fingir que no me estaba esperando. Javier, dijo, apoyándose en el marco como si se tratara de una maldita reunión y no de una declaración de guerra. Has tardado bastante. No esperé. No dudé. No dejé que pronunciara otra palabra antes de que mi puño se estrellara contra su cara, haciéndole retroceder tambaleándose, con la mano volando hacia su nariz mientras la sangre se derramaba entre sus dedos. El grito ahogado de Mariana vino de algún lugar detrás de él. No la miré. No podía. Todavía no. Carlos se rió. Se rió, el hijo de puta enfermo, incluso mientras se limpiaba la sangre de la boca. Ahí está, murmuró. Me preguntaba cuándo aparecerías por fin. Entré, cerré la puerta de golpe detrás de mí y dejé que la oscuridad nos tragara por completo. Carlos se limpió la sangre acumulada bajo la nariz, manchándose el labio superior como si fuera una pintura de guerra enfermiza. El cabrón no se inmutó. No se acobardó. Se quedó ahí de pie, respirando con dificultad, con la misma sonrisa de satisfacción clavada en la cara como si hubiera estado esperando este momento toda su maldita vida. Detrás de él, Mariana estaba inmóvil en el centro del ático, con los pies descalzos hundidos en la gruesa alfombra, los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho como si la bata de seda que llevaba fuera una armadura. Como si pudiera protegerla de lo que se avecinaba. Me miró, con los ojos parpadeando con algo indescifrable. Quizá culpa. Quizá desafío. Quizá nada en absoluto. ¿Y eso? Eso ardía más que nada. Carlos se rió entre dientes, con una voz entre divertida y sangrienta. ¿De verdad crees que tienes que estar aquí? No respondí. No gasté saliva en palabras cuando mi puño hablaba por mí. Mis nudillos se rompieron contra su mandíbula, haciéndole retroceder tambaleándose contra la mesa de cristal. Esta tembló bajo su peso, los costosos vasos de cristal cayeron al suelo, derramando lo que quedaba de su licor carísimo. Joder, Javier, gimió, frotándose la cara. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? ¿Ahora? ¿Delante de ella? Me volví hacia Mariana. Di algo. No dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, una cosa espesa y sofocante, presionando contra mis costillas, llenando mi garganta. Carlos exhaló, sacudiendo la cabeza. Ella no va a hablar, hermano. ¿Crees que te debe algo? ¿Una confesión? ¿Una explicación? Sonrió, con los dientes manchados de rojo. No lo hace. Ella tomó su decisión. Esa elección. Se sentía en el aire, pesada, agria, como el hedor del sudor viejo y el whisky derramado. Como el perfume que aún se aferraba a su piel, el que no reconocí. Un aroma que no era para mí. Me acerqué a ella. ¿Valió la pena? Su respiración se entrecortó. Una reacción pequeña, casi imperceptible, pero la capté. Siempre la captaba. Carlos gimió, levantándose, moviendo los hombros como si estuviera sacudiéndose el golpe. Jesús, eres patético. ¿Sigues pensando que esto va de ti? ¿De alguna mierda de traición? Madura de una puta vez, Javier. Me volví hacia él, con algo agrio ardiendo en mis entrañas. ¿De verdad crees que puedes quedarte ahí y hablarme así? ¿Después de esto? ¿Después de lo que tú? ¿Lo que hice? Se rió, con un sonido agudo y desagradable. Lo que hice fue darle lo que ella quería.
Lo que tú nunca pudiste. Las palabras me cortaron profundamente, se clavaron bajo mis costillas, pero no dejé que se notaran. No dejé que viera cómo se enconaban, cómo pudrían todo mi interior. Mariana dio un paso atrás, apretándose contra el borde de la cama. Le temblaban los dedos donde agarraban la seda de su bata. Carlos ladeó la cabeza y me observó. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pegarme otra vez? ¿A darme una paliza? ¿Y luego qué? ¿Crees que eso cambia algo? Se burló. Ella sigue siendo mía. Siempre ha sido mía. Mariana se estremeció. Eso fue todo lo que hizo falta. Una reacción diminuta e involuntaria. Apenas perceptible. Pero fue suficiente. Me abalancé. Carlos apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que lo empujara contra la pared, con mi antebrazo presionando con fuerza contra su garganta, inmovilizándolo allí. Su respiración se entrecortó, sus manos se aferraron a mi muñeca, pero no cedí. No aflojé la presión. Dilo otra vez, gruñí. Dilo otra vez, joder. Sus labios se curvaron, sus dientes brillaron. ¿O qué? Apreté con más fuerza. Observé cómo se enrojeció el rostro, su sonrisa finalmente se desvaneció, reemplazada por algo crudo, algo real. La voz de Mariana atravesó la neblina. Javier, detente. El sonido de mi nombre en sus labios golpeó como un puñetazo en las costillas. Giré la cabeza lo suficiente para verla, allí de pie, con los brazos cruzados, los ojos húmedos pero penetrantes. Suéltalo. Exhalé con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Luego di un paso atrás y lo solté. Carlos aspiró aire, tosiendo y frotándose la garganta. Mariana tragó saliva. Se supone que no debes estar aquí. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Te refieres a esta habitación? ¿O a tu vida? Ella no respondió. Carlos se rió entre dientes, con voz ronca. Nunca la conociste, ¿verdad? En realidad, no. Pensabas que era tuya, que era una mujercita perfecta que podías guardar en una caja. Se limpió la boca, con los ojos brillando con algo oscuro. Pero nunca fue tuya para guardarla. Apreté la mandíbula, retrocediendo, dándome cuenta de todo. La verdad. La maldita finalidad. Mariana me miró por última vez. Vete a casa, Javier. Carlos sonrió. Sí. Vete ya. Me di la vuelta, con los puños aún cerrados, el aliento entrecortado. No le di otro puñetazo. No lo arrastré al suelo y terminé lo que había empezado. Porque ella no estaba luchando por mí. ¿Y eso? Esa fue la verdadera traición. El pasillo del hotel estaba demasiado silencioso. Mis pasos aterrizaron con demasiada fuerza, haciéndome eco como burlas, como fantasmas susurrando su mofa en el aire pesado. Mis manos aún temblaban, las venas aún bombeaban caliente con algo demasiado espeso para ser sangre. Rabia, tal vez. O tal vez solo el vacío que queda cuando algo que creías tuyo resulta ser un espejismo, una maldita mentira disfrazada de bonito. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. El olor a alfombra vieja y a demasiados perfumes mezclados llenó mis fosas nasales, pero apenas lo noté. Mis pensamientos eran un desastre, una colisión de furia e incredulidad, con un sabor amargo en mi boca. Mi propia puta esposa, la mujer por la que me había partido el lomo durante años, la mujer con la que había planeado un futuro, me había mirado a los ojos y me había dicho que me fuera a casa. Como si fuera un perro callejero husmeando donde no debería. Hogar. La palabra se retorció dentro de mí como una broma cruel. ¿Dónde demonios estaba ahora el hogar? ¿La casa que construimos juntos? ¿La cama que todavía olía a su piel? No. El hogar se había ido. El hogar era un lugar que ya no reconocía, una maldita escena del crimen donde yo era el último tonto en descubrir lo que había sucedido. El ascensor bajó a trompicones. Un descenso largo y lento, como todo lo demás en mi vida últimamente.
Cuando las puertas se abrieron, salí al vestíbulo, pasé junto a las lámparas de araña de cristal que goteaban por exceso, junto a los recepcionistas de aspecto aburrido a los que les importaba una mierda los restos que salían de su palacio carísimo. Empujé las puertas giratorias y salí a la avenida, donde las luces de neón ardían contra la oscuridad, donde el aire apestaba a sudor y desesperación. Las Vegas. Una ciudad construida sobre mentiras. Quizá Mariana siempre había pertenecido a este lugar. Necesitaba aire. Necesitaba algo más fuerte que el aire. Busqué a tientas en mi bolsillo y encontré mis cigarrillos. Encendí uno, inhalé un aliento tan profundo que me quemó, dejé que el humo se enroscara dentro de mí antes de dejarlo salir lentamente. Las calles vibraban de ruido, risas, sirenas, el bajo de algún club retumbando como un latido. Nada de eso importaba. Lo que importaba era el dolor sordo en mi pecho. Lo que importaba era la puta traición que se sentía en mi estómago como un cuchillo tragado. Empecé a caminar. A ninguna parte, solo lejos. Lejos del hotel, lejos del recuerdo del rostro de Mariana, lejos del sonido de su voz diciéndome que me fuera. Encontré un bar. El tipo de lugar que no hacía preguntas, que no le importaba quién eras o qué habías perdido. Luces tenues, suelos pegajosos, el murmullo de arrepentimiento que se desprendía de los hombres encorvados sobre sus bebidas. Me pareció adecuado. Me pareció el lugar al que iba un hombre cuando se daba cuenta de que no le quedaba nada a lo que aferrarse. Me deslicé sobre un taburete y pedí un whisky. La camarera, una mujer con ojos cansados y una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír, lo sirvió solo. Me lo bebí de un trago, dejando que el ardor se asentara profundamente. Otro. Otro después de eso. La habitación se volvió borrosa en los bordes, se suavizó hasta convertirse en algo más fácil de tragar. Una voz se abrió paso a través de la neblina. Baja. Familiar. No pensé que te encontraría aquí. Giré la cabeza lentamente. Raúl. Mi cuñado. El otro hermano de Mariana. Al que nunca le gusté mucho, pero que tampoco me escupió en la cara por ello. Se sentó a mi lado y le pidió una copa al camarero. Te vi salir del hotel. Pensé que quizá necesitarías compañía. Solté una risa áspera. ¿De eso se trata? ¿De compañía? Él se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Tienes un aspecto horrible. Lo miré. ¿Y tú? ¿Lo sabías? Su mandíbula se tensó. No respondió de inmediato. Luego, sabía algo. No esto. No, todo. Pero sabía que Mariana estaba jugando con fuego. Un sabor amargo llenó mi boca. ¿Y no me lo dijiste? Raúl exhaló por la nariz. ¿Me habrías escuchado? El silencio entre nosotros se prolongó largo y desagradable. No se equivocaba. El camarero deslizó su bebida hacia mí. Dio un sorbo y me miró por encima del borde del vaso. ¿Quieres pegarle a algo, hermano? Hazlo. No te detendré. Pero no cambiará nada. Apreté los dientes. ¿Qué quieres? Raúl dejó el vaso lentamente. Quiero saber qué vas a hacer. Tragué el fuego en mi garganta. Aún no lo sé. Asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Cuando lo averigües, avísame. Luego se levantó, dejó su bebida a medio terminar y se marchó en la noche, dejándome solo con los fantasmas y el whisky. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del bar, al hombre sentado allí con sangre en los nudillos y sin nada en sus ojos. Salí de ese bar con nada más que el sabor del whisky barato y el arrepentimiento quemándome las entrañas. El aire nocturno me golpeó en la cara, cargado con el hedor de la cerveza rancia y la desesperación. Las Vegas tenían una forma de poner a un hombre patas arriba, desnudándolo hasta que todo lo que quedaba era la inmundicia que había debajo. Y yo me estaba ahogando en ella. La calle palpitaba de vida, pero yo me sentía muerto por dentro. Las luces de neón parpadeaban como malos recuerdos, proyectando largas y feas sombras sobre el pavimento.
Los turistas tropezaban, reían y se agarraban unos a otros como si tuvieran miedo de desaparecer si se soltaban. Seguí caminando. No tenía dónde ir, nadie me esperaba. Solo el sonido de mis propios pasos y el eco de la voz de Mariana retorciéndose en mi cabeza. Vete a casa, Javier. Como si quedara algún hogar al que ir. Mis pies me llevaron sin rumbo fijo, más allá de casinos que sangraban dinero en efectivo, más allá de callejones llenos de hombres que lo habían perdido todo pero que aún no eran lo suficientemente inteligentes como para alejarse. Me detuve frente a un hotel, un rascacielos demasiado caro con ventanas de vidrio que brillaban como mentiras. Mi reflejo me devolvía la mirada, un hombre al que no reconocía. Me di la vuelta. Seguí caminando. La noche se alargaba larga e implacable, cada paso más pesado que el anterior. No sabía a dónde iba hasta que ya estaba allí. Un lugar en el que nunca quise estar. Un lugar que se sentía como una tumba que había cavado con mis propias manos. El apartamento de Mariana. No el nuestro. Ya no. Me quedé en la acera, mirando al balcón donde solía tomar café por las mañanas, donde ella solía apoyarse contra la barandilla, con el pelo enredado por el sueño, sonriéndome como si yo fuera lo único que importara. Ahora, las luces estaban encendidas. Y yo no estaba dentro. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta y haber dejado este lugar atrás, dejar que se pudriera junto con lo que quedaba de mi dignidad. Pero entonces lo vi. Una sombra moviéndose detrás de las cortinas. Una figura. Un hombre. Dejé de respirar. El mundo se inclinó, se quedó en silencio excepto por el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Mis puños se apretaron, las uñas se clavaron en mis palmas. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron, listos para romperse. La puerta del balcón se abrió. Y allí estaba ella. Mariana. No llevaba nada más que una de mis viejas camisas, la que solía robar de mi lado del armario. Le quedaba holgada, apenas cubriendo sus muslos. Detrás de ella, apareció él. Alto. Sin camisa. Sonriendo como si acabara de ganar una apuesta que ni siquiera había hecho. Mi sangre se convirtió en ácido. Di un paso atrás, el pavimento se tambaleó bajo mis pies. Mi visión se volvió borrosa en los bordes, la furia ahogaba el aire de mis pulmones. El peso de todo eso se abatió sobre mí, asfixiante, insoportable. Y entonces Mariana me vio. Por un segundo, solo un segundo, su rostro cambió. Como si no esperara que yo estuviera allí. Como si no hubiera pensado en esto. Luego desapareció. Ella tomó el brazo del hombre. Lo acercó. Le susurró algo al oído. Él se rió, bajo y perezoso, el sonido rasgando mis nervios como vidrios rotos. No podía moverme. No podía respirar. Mariana se dio la vuelta primero, desapareciendo de nuevo en el apartamento sin una segunda mirada. El hombre se quedó, sus ojos se encontraron con los míos por encima de la barandilla, engreído y victorioso. Luego cerró la puerta. Y volví a estar sola. La calle a mi alrededor se volvió borrosa, la ciudad se redujo a algo distante, sin sentido. Mis dedos se movían nerviosamente a mis lados, todo mi cuerpo gritaba por acción, por violencia, por algo que hiciera real este momento. Las farolas parpadeaban, zumbando como insectos moribundos en el espeso calor de Las Vegas. Mis pies se sentían pesados, como si arrastrara el peso de toda una vida detrás de mí. Una vida que había sido destripada, despojada, dejada pudrirse bajo las luces de neón y el humo del cigarrillo. Debería haberme ido. Debería haber dejado que la elección de Mariana se instalara en mis huesos como una infección, dejar que se pudriera hasta que estuviera demasiado entumecido para sentirla. Pero, ¿sabes qué pasa con la traición? No se queda quieta. Aúlla. Te araña por dentro, te susurra al oído cuando intenta cerrar los ojos. Y yo no había terminado de escucharla. Me encontré de vuelta en el hotel, con el cuerpo en movimiento antes de que la mente pudiera ponerse al día. El vestíbulo estaba vacío,
excepto por el recepcionista nocturno, un chico demasiado joven para saber cómo funciona realmente el mundo. Apenas levantó la vista cuando pasé. Bien. No necesitaba preguntas. No necesitaba compasión. Necesitaba respuestas. El viaje en ascensor fue lento, demasiado lento, mi pulso latiendo contra mis costillas como un tambor de guerra. Cuando las puertas se abrieron, entré en el pasillo, con el aliento espeso por el hedor de la alfombra cara y las vidas desperdiciadas. La puerta del ático se alzaba delante de mí, pulida y perfecta, como si no hubiera sido escenario de algo vil. Llamé una vez. Con fuerza. Se oyeron pasos al otro lado. Entonces se abrió la puerta y allí estaba él. Carlos. Todavía tenía la nariz hinchada por donde se la había roto. Bien. ¿Pero la satisfacción en sus ojos? Seguía intacta, brillando como si pensara que todo esto era una broma. Javier, dijo, lento, deliberado. ¿Has vuelto a por más? Lo empujé antes de que pudiera detenerme. El ático estaba oscuro, las cortinas corridas, el aire cargado con el aroma a whisky y algo floral. El perfume de Mariana. Se enroscó en mis pulmones, me revolvió el estómago. Ella no estaba aquí. Carlos cerró la puerta detrás de mí, exhalando por la nariz. ¡Qué descaro! ¿Dónde está? Sonrió. Se fue. Hace un rato. No dijo a dónde iba. Tonterías. Pero no le llamé la atención. Aún no. Dejé que mis ojos vagaran por la habitación, captando las pruebas dispersas de una noche bien pasada, 2 vasos vacíos sobre la mesa, una bata de seda tirada descuidadamente sobre el sofá. Mis dedos se crisparon a los lados. Carlos me observaba, con una sonrisa burlona cada vez más amplia. No lo entiendes, ¿verdad? Has perdido. Ella tomó su decisión. Me volví hacia él, lenta y deliberadamente. ¿Y crees que eso significa que me voy a ir sin más? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Abrió los brazos. ¿Pelea conmigo? ¿Golpearme hasta dejarme hecho papilla? ¿Cambiará eso algo? Ella no va a volver, Javier. Apreté la mandíbula. Siempre has querido esto, ¿verdad? Inclinó la cabeza. ¿Querer qué? Destruirme. Demostrar que nunca fui lo suficientemente bueno. Carlos se rió, bajo y malicioso. Nunca tuve que demostrarlo. Tú mismo lo hiciste. Las palabras golpearon más fuerte de lo que debían. Tal vez porque había verdad enterrada en ellas, aguda e implacable. Pero no iba a dejar que él tuviera la última palabra. Me acerqué, lo suficiente para ver el destello de algo en sus ojos, tal vez vacilación. Solo un instante. Pero estaba ahí. Y me aferré a él. ¿Crees que esto se ha acabado? Mi voz era tranquila, firme. No me conoces, Carlos. Nunca me conociste. Se burló. ¿Y qué se supone que significa eso? No respondí. No era necesario. En su lugar, me di la vuelta, salí del ático sin decir una palabra más. Dejé que se devorara las dudas que le había plantado en la cabeza. Porque esto no había terminado. Ni mucho menos. Bajé las escaleras, un escalón a la vez, y el latido de mi corazón se calmó hasta convertirse en algo frío, algo constante. Mariana había hecho su movimiento. Carlos había jugado su mano. La noche no se había enfriado. El asfalto aún retenía el calor del día, irradiándolo hacia arriba como el aliento de una bestia dormida. Mi camisa se pegaba a mi espalda, el sudor me recorría la columna vertebral mientras avanzaba, paso a paso, por las sucias venas de la ciudad. Mi estómago estaba vacío, un hoyo roedor donde debería haber estado la rabia, pero incluso eso ahora estaba embotado, agudizado hacia otra cosa. Algo peor. Un propósito. Carlos pensó que todo había terminado. Pensó que él se había reído el último. No tenía ni idea. No volví a casa. El hogar ya no existía.
Ni en las paredes que una vez habían contenido la voz de Mariana, ni en la cama que olía a traición. El hogar se había ido. Así que caminé, dejando que la ciudad se apretujara a mi alrededor, sofocante e interminable. Cada manzana era igual, una mentira iluminada por neons construidas sobre sueños rotos. Un lugar donde la gente venía a olvidar o a ser olvidada. No buscaba una bebida. No buscaba compañía. Buscaba otra cosa. Un hilo que tirar, algo que desentrañar. Y lo encontré. Un hotel, no tan pulido como los del Strip, pero que seguía fingiendo ser algo que no era. El tipo de lugar donde las alfombras eran más viejas que los botones, donde el recepcionista no levantaba la vista cuando pasaba. Entré en el ascensor, con los dedos apretados en los bolsillos y la mandíbula cerrada. Mariana estaba aquí. Lo supe antes de llegar a la puerta. Lo supe por la forma en que se me erizó la piel, por la forma en que rechiné los dientes. El pasillo olía a perfume rancio y malas decisiones, y lo seguí como un rastro de olor, deteniéndome frente a una puerta que no debería haber significado nada. Pero lo hizo. Llamé. Silencio. Luego, el sonido de pasos. Una pausa. Una vacilación. Luego la puerta se abrió y allí estaba ella. Mariana. Abrió los ojos como platos. Solo un destello de sorpresa antes de reprimirla, enderezarse y apretarse la bata. Javier. Su voz era firme. Demasiado firme. Como si se hubiera estado preparando para este momento. Abrí la puerta del todo y entré. ¿Qué quieres?, preguntó, cerrando la puerta detrás de mí, con un tono seco. Frío. La miré. La miré de verdad. Estaba cansada. No del cansancio de alguien que acaba de pasar un largo día, sino del cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con algo demasiado pesado. Tenía el pelo húmedo y se le pegaba al cuello. Sus pies descalzos se movían contra la alfombra. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. Se rió, con una risa suave y amarga. Yo podría preguntarte lo mismo. Di un paso más hacia ella. No retrocedió. Esta no eres tú, dije, bajando la voz. Si cuál sea el juego al que estés jugando. No es un juego, Javier. Sus ojos parpadearon. Esta es mi vida. Dejé que las palabras se posaran entre nosotros, que se hundieran en mí, pesadas y afiladas. ¿Tu vida?, repuse. ¿Venderse cómo? ¿Cómo qué?, interrumpió ella. Dilo. Adelante. Apreté la mandíbula. Como algo que no eres. Ella dejó escapar un lento suspiro y se frotó la cara con una mano. No lo entiendes. Nunca lo has hecho. Entonces explícamelo. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Lo es. Algo parpadeó en su expresión. Una grieta en la armadura. Pero luego, con la misma rapidez, desapareció. Dio un paso atrás y cruzó los brazos. Deberías irte. La estudié. ¿Quieres que me vaya? Bien. Pero me debes una cosa. ¿Qué? La verdad. Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza de nuevo, pero algo en sus hombros se hundió. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Las luces se reflejaban en sus ojos, llamas gemelas que no ardían del todo. Nunca fui suficiente para ti. Las palabras le golpearon como una bofetada. ¿De qué diablos estás hablando? Me mirabas como si fuera algo perfecto, dijo ella, sin dejar de mirar al exterior. Como si tuviera que serlo todo. Y lo intenté, Javier. De verdad. Pero me cansé de fingir. Cansada de intentar ser alguien que no soy. El pulso me latía con fuerza en las sienes. ¿Y esto? ¿Esto es lo que eres? Ella se volvió y me miró a los ojos. No lo sé. Pero al menos lo estoy eligiendo. Sacudí la cabeza, con una risa burbujeante,
cruda y amarga. ¿Crees que esto es libertad? Dejar que Carlos. Esto no es por Carlos, espetó. Esto es por mí. Por hacer algo por mí misma por fin. ¿Tirándolo todo por la borda? Tragó saliva y bajó la mirada. Quizá. Di un paso más hacia ella, con la voz ahora tranquila. Entonces dime, ¿mereció la pena? Se le cortó la respiración. Solo por un segundo. Pero lo noté. Y esa fue mi respuesta. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, que se asentara, espeso y sofocante. Luego asentí, me volví hacia la puerta. Adiós, Mariana. No esperé una respuesta. No miré atrás. Porque esta vez, yo era el que se iba primero. La noche me masticó y me escupió de nuevo en la calle, con el sabor de sus últimas palabras aún amargo en mi lengua. El pavimento se extendía frente a mí, interminable y vacío, como si cada elección que había tomado hubiera conducido a esto, el lento desmoronamiento, los pedazos de mi vida esparciéndose como cenizas de cigarrillo en el viento. No dejé de caminar. No podía. Mis piernas se movían solas, arrastrándome hacia adelante, paso a paso, como si estuviera persiguiendo algo que nunca atraparía. La había dejado allí de pie. En esa habitación. En esa vida que me había arrebatado. Y aún así, estaba en todas partes. En la forma en que el aire olía a su perfume, barato pero embriagador, en la forma en que los letreros de neón parpadeaban como ella solía parpadear cuando estaba a punto de mentir. En la forma en que mis manos se cerraban en puños, listas para aguantar, listas para soltar, y no hacía ninguna de las dos cosas. Me dolía el cuerpo por el peso de todo. La traición. La humillación. La maldita constatación de que había desperdiciado años pensando que la conocía. Pensando que era mía. Una risa se me escapó de la garganta, seca y sin gracia. Estúpido. Fui tan jodidamente estúpido. La ciudad me engulló por completo, solo otro hombre roto que paseaba por las aceras y que había visto historias mejores que la mía. No sabía a dónde iba, no me importaba. Necesitaba quemar este sentimiento, dejar que se disolviera en las alcantarillas, que era donde pertenecía. Quizás entonces, podría volver a respirar. Pasé por delante de una licorería, con sus luces fluorescentes zumbando como moscas sobre un cadáver. Tentador. Pero beber no arreglaría nada. Beber solo ralentizaría lo inevitable. Y yo necesitaba mantenerme alerta. Porque esto no había terminado. Carlos pensó que había ganado. Pensó que simplemente me desvanecería, lamiendo mis heridas en la oscuridad como un perro apaleado. No me conocía. No entendía el tipo de rabia que se acumula lenta, espesa y profundamente. El tipo que no desaparece, que se filtra en tus huesos y se instala allí, esperando. El tipo de rabia que se convierte en algo peor. Aprendería. Seguí caminando. Cuando llegué a mi apartamento, el amanecer se extendía por el horizonte, magullado y sangrante. Dudé en la puerta. La idea de entrar me puso la piel de gallina. Ese lugar no era mi hogar. Ya no. Era solo otra habitación donde los recuerdos se pudrían. Abrí la puerta de todos modos. El aire del interior estaba viciado, el olor a abandono era denso. Encendí la luz. Todo estaba exactamente como lo había dejado, la cama sin hacer, la taza de café medio vacía sobre la mesa, un montón de correos sin abrir. Prueba de que la vida había seguido su curso incluso cuando yo me había detenido. Me quité los zapatos, la camisa y me desplomé en el sofá. Mi cuerpo estaba de plomo. Mi mente se negaba a calmarse. El techo me devolvía la mirada, en blanco e indiferente. Y entonces, como un susurro que atravesaba la estática, un pensamiento se instaló en el fondo de mi cráneo, frío y agudo. Mariana estaba mintiendo. No solo a mí. A sí misma. A todos. No se trataba de libertad. No se trataba de tomar decisiones o de tomar el control. No. Se trataba de otra cosa. Algo peor.
Y necesitaba averiguar qué. Porque si pensaba que podía alejarse de mí sin consecuencias, si pensaba que nuestra historia terminaba ahí, entonces era aún más tonta que yo. No pude dormir. Cuando el sol finalmente se abrió camino en el cielo, yo seguía allí tumbada, mirando al techo, con los puños apretados y respirando con calma. Yo había tomado mi decisión. Ahora era el momento de que Mariana tomara la suya.